Buenas tardes, soy Félix Pancorbo Negueruela y estoy representando al presidente del Centro Riojano, que ha tenido que salir en un viaje muy urgente a Valladolid. Y nada, les expreso lo que le he dicho, saludarlos a todos y que muy bien. Bueno, dicho esto, como tengo un presentador ya por programa, pues no voy a presentar lo que va a presentar el presentador de verdad. Voy simplemente a mencionar las personas que estamos aquí y les voy a pedir cuando termine un aplauso por todo el trabajo que han hecho y el éxito del libro Sagasta más que un ingeniero. Bien, se trata de que los autores, César Lanza, ingeniero de caminos, Javier Muñoz, ingeniero de caminos, Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, perdón que haga la abreviatura, que son canales y puertos, y Fernando Ruiz, presidente de la Comisión de Cultura y Publicaciones del Colegio, y don José Luis Ollero, historiador y comisario de la exposición Sagasta. Quiero para ellos, si son ustedes tan amables, un aplauso. Bien, y como somos riojanos, empezamos por donde queremos. Así que les doy la palabra sobre todo al que es José Luis Ollero, que es del... ¿No? ¿Quieres ponerte aquí? ¿Quieres ponerte aquí? Sí, porque dice... No, pero como dice que como es riojano, que no se quiere, pues ya está. Sí. Podrías empezar preguntándonos y que Miguel Ángel se intervenga al final de todo el acto. Bueno, podemos hacer más turnos. Buenas tardes a todos. Pues agradecer a Félix Pancorbo la deferencia de pasarme la palabra, ¿no? Para mí es un honor estar hoy aquí en el Centro Riojano como riojano que soy. Nací en Logroño. He estado ya anteriormente aquí. Esta es la tercera vez que intervengo en una actividad del Centro Riojano en Madrid. Y el motivo que nos trae hoy aquí al Centro Riojano tiene que ver con la presentación de este magnífico libro cuyos autores tenemos aquí, los ingenieros de caminos César Lanza y Javier Muñoz Álvarez. Vamos a tener un diálogo, una conversación en la que iremos desentrañando algunos de los detalles, ¿no? de los hilos que discurren en este libro, en este reconocimiento a un riojano, uno de los grandes riojanos, que es Mateo Sagasta. No en balde estamos celebrando en este 2025 el bicentenario de nacimiento. Todo empezó en La Rioja, en un pueblo, en la Sierra de Cameros, Torrecilla en Cameros, un 21 de julio de 1825. Nació allí, su madre era torrecillana, su padre era logroñés, en un ambiente en el que ya pudo respirar algunas de las inquietudes que luego le llevaron de un lado a ejercer la ingeniería de caminos y de otro a desarrollar toda una carrera política durante toda la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Un auténtico monstruo de la política y que ha recibido la atención este año, diferentes propuestas, diferentes actividades, lo decía el propio Félix Pancorbo, pues aprovecho para comentarlo aquí. El Colegio de Ingenieros de Caminos ha organizado una exposición que se va a inaugurar el lunes 27 de octubre a las 6:30 en la sede del Colegio de Ingenieros y que bueno, hemos tratado de recoger intentar rastrear lo que eran los aspectos más importantes para explicar y para contar todo el protagonismo que tuvo Sagasta como ingeniero y como político. Y en ese programa de actividades pues también ha sido central la publicación de este libro, que es un homenaje por parte de no solamente del Colegio de Ingenieros, sino de los propios compañeros, los colegas, ingenieros actuales, que han redescubierto Sagasta a través del libro que hoy presentamos. Pero como luego vamos a entrar en los detalles, yo solamente quería hacer esta primera presentación general y le paso la palabra a Fernando, igual, que quiere también contarnos desde el Colegio de Ingenieros, y Miguel Ángel.
Lo hacemos a la riojana, un poco en desorden, ¿eh? Sí, creo que es algo muy bien, que es lo que estamos haciendo. Tienes la palabra. Si os parece, hacemos una pequeña revolución y hablo yo. Pues perfectamente. Bueno, sí, está funcionando, gracias. Bueno, pues gracias, estimado vicepresidente del Centro Riojano y queridos amigos que estáis hoy aquí con nosotros. La verdad es que para mí es un placer, bueno, primero estar siempre con estos compañeros tan estupendos y luego participar en la presentación del libro que es Sagasta más que un ingeniero, que hoy aquí vamos a presentar. Bueno, le quiero agradecer desde luego a Félix la acogida que hoy nos ha brindado en esta casa que está tan ligada al reconocimiento de la tierra en la que nació nuestro homenajeado. Y también quiero a los dos autores, claro, tanto a César como a Javier, a César Lanza como a Javier Muñoz, pues el esfuerzo que han hecho primero para redactar el libro, luego para venir con nosotros a todos los actos que estamos organizando y todo ese esfuerzo pues yo se lo quiero agradecer y también, como no, a Fernando Ruiz que preside la Comisión de Cultura y Publicaciones del Colegio y que su labor desde luego ha sido fundamental para tener este libro y poder presentarlo hoy aquí. Y luego ya a José Luis Ollero, ya ha hablado, pero nos ha acompañado casi todo este año, pero especialmente para la exposición que vamos a inaugurar, como él ha dicho, de Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso. En esta muestra vamos a inaugurar, como él ha dicho también, el día 27 de octubre a las 6:30 y invito a todos a que vayáis allí. Además va a estar el presidente de La Rioja, va a hacer la inauguración, Gonzalo Camillán va a hacer la inauguración de esta exposición, así que yo creo que el Centro Riojano debería de estar con nosotros allí para estar con el presidente, ¿no? Así que para mí es un placer luego invitaros a todos a que compartáis este legado de la exposición, el legado que nos va a mostrar José Luis Ollero en esa exposición. Bueno, se ha dicho ya que la presentación del libro se enmarca de nuevo en el año Sagasta que venimos celebrando este año desde el comienzo, en los sitios donde hemos tenido la posibilidad de poner en manifiesto el valor de este gran estadista, ingeniero de caminos, político y que además, como se ha mencionado, fue 7 veces presidió un Consejo de Ministros. Este ingeniero de caminos de pensamiento liberal pues fue el número 1 de la promoción en la Escuela de Madrid y para nosotros los que hemos estudiado en la escuela y en la de Madrid pues es el número 1, desde luego. Bueno, algunos de los que están aquí han estado a punto de serlo, pero luego en mi caso era una cosa inalcanzable y de admirar. Y este compañero, pues desde luego encarnó la vocación de servicio público siempre que ha caracterizado a nuestra profesión. Los autores del libro, tanto César como Javier, hemos dicho son ingenieros de caminos, son apasionados, estudiosos de la historia, los dos, y desde luego nos ofrecen en el libro un retrato cultural, político y humano de Sagasta. Yo creo que casi es obligado leerlo, aunque no nos interese el personaje, por lo bien que lo escriben y bien que lo describen. Quisiera también destacar que en la página vamos a encontrar las facetas del gobernante y también del hombre de Estado y también de un ingeniero que está comprometido con el impulso de España. En ese volumen se integra dentro de la colección de Humanidades, Ciencias, Humanidades e Ingeniería de nuestro colegio, que ya lleva 50 años de historia gracias a la iniciativa de un compañero humanista como era José Antonio Fernández Ordóñez, también de Clemente Sagredo y de Juan Benet. Ellos trabajaron para que se reconociera la contribución de los ingenieros de caminos en el pensamiento, en el arte, en la historia y la intelectualidad. Hoy, desde luego, con más de un centenar de títulos publicados ya, la visión yo creo que se ha consolidado y esta nueva publicación sobre Sagasta va a enriquecer de nuevo la colección aportándole un nuevo valor.
presidente de La Rioja, pero Gonzalo Capellán, en una estupenda entrevista que tuvimos el placer de tener en el Teatro Real hace unos meses, nos decía que Sagasta definía el progreso con 3 palabras: el telégrafo, el vapor y el ferrocarril. Desde luego, esa clarividencia de la modernidad que él tenía, junto con las aportaciones legislativas que también hizo y las obras públicas que impulsó, pues desde luego creemos que ha sido decisiva para el progreso de España. Y en este tiempo de grandes desencuentros políticos, pues deberíamos reivindicar el espíritu de Sagasta, su compromiso de mejorar de luego a nuestro país. Fue un defensor, como ya digo, de la modernización, a través del ferrocarril especialmente y de las infraestructuras, convencido de que el desarrollo técnico es la condición necesaria para el desarrollo social, y fue también que como presidente estableció el sufragio universal en 1890, masculino en este caso, convencido de que la voz del pueblo debe estar en el centro de la vida política. Con este libro ya celebramos la de un profesional que entendió que el conocimiento técnico solo cobra pleno sentido cuando se pone al servicio de la sociedad, un principio que también debe definir los valores fundamentales de nuestra profesión. Y ya desde el colegio, pues les invito a todos a sumarse a la celebración del año Sagasta para que juntos luego subrayemos el legado de este admirado riojano cuya impronta forma parte ya de la historia de España. Muchas gracias. Y ahora ya el orden que tú quieras seguimos para un lado o para otro. Una democracia. Tú sonríes mucho, ¿quieres hablar? Pues vamos a escucharte. Ya que me lo he preparado, yo soy Fernando Ruiz de Opegui. Me gusta subrayar el segundo apellido porque denota mi origen. Mis abuelos maternos eran de La Rioja, así que no puedo más que estar encantado en este sitio, que nunca había estado en un acto cultural, sí gastronómico. Yo he venido más de una vez a comer o a cenar aquí. Bueno, sobre todo la gastronomía también es cultura, o sea que no me puedo quejar. El colegio este año, como ha dicho el presidente, celebra su año Sagasta, en el cual reivindicamos la figura. Lo primero que hemos hecho ha sido crear una imagen del año Sagasta que va en todos nuestros papeles. Cualquier correspondencia que hace el colegio lleva un logo, un anagrama de los 200 años de Sagasta, y en nuestro colegio, situado en el barrio Chamberí, un palacete del barrio Chamberí, tiene un patio interior que el país lo sacó un verano como el rincón secreto de Chamberí. O sea, es un sitio muy agradable para tomarse una copa o desayunar, y ahí tenemos unas imágenes gigantescas de don Práxedes. Mis compañeros, Miguel Ángel sobre todo, han revisado las actividades del año Sagasta, entonces únicamente las que han quedado sin citarse son conferencias. Hicimos en la Fundación Giner de los Ríos 3 conferencias, concretamente Javier Moreno, Ángeles Lario y César Lanza, centrándose sobre todo en la relación de Sagasta con la institución libre de enseñanza. Y tenemos una próxima en el Ateneo, el 3 de noviembre, en el Salón Cátedra. Es un sitio impresionante. Entonces tenemos ahí una especie de espectáculo audiovisual con música en directo, y también 3 conferencias de Pedro López Arriba del Ateneo, el propio José Luis. Joder, es el comodín, vas a salir en muchas, ha salido ya en la exposición, vuelves a salir aquí, y María Luisa Ruiz Bedia, que es una profesora de la Escuela de Santander y que sabe perfectamente los primeros andares de Sagasta en Zamora, trabajando en el ferrocarril y en la carretera. Libros, además de Sagasta más que un ingeniero, está a punto de salir un libro que en fin, nos hemos unido a una iniciativa de la editorial Planeta Lumber. El libro es la imagen fotográfica de Sagasta y la imagen fotográfica de la Revolución Liberal, y como todo el libro de Planeta Lumber, va a ser un formato estupendo que ha coordinado José Luis nuevamente y Bernardo Priego.
hemos hecho el premio Sagasta de ensayo, lo cual puede ser una paradoja, porque por lo menos circula la opinión de que Sagasta no era muy lector, que le hayamos dado el nombre de un premio de ensayo. Pero bueno, hemos tenido muchas candidaturas y hemos elegido 2 libros que presentaremos el día 27 de noviembre también en el colegio. El 21 de julio, que fuera el 200 aniversario del nacimiento en Torrecilla, acudimos con instituciones y amigos al Panteón de España a depositar una ofrenda floral en el monumento de Benlliure. Y por último, nuestra revista Obras Públicas tiene el prestigio que da la pátina del tiempo, ya que es de 1853, ¿lo digo bien? 1853. Desde entonces es una publicación y dedicaremos el último número de este año a La Rioja, tierra de Sagasta. Lo está coordinando un logroñés que es José Miguel Mateo y estoy seguro que nos saldrá un número digno de leerse. Tenía que presentar a José Luis, pero yo creo que con todo lo que ha salido pues le damos por presentado. Únicamente decir eso, que es autor del libro de Sagasta, de gobernador de conspirador a gobernante. De conspirador a gobernante es el alfa y omega. Ese fue el primero y el último que hemos dicho de Sagasta. Y nada, José Luis, yo te doy la palabra para que lleves un coloquio como a ti te parezca. Muy bien, pues. No sé si está encendido. Sí, ya está. Ahora está, muy bien. Bueno, pues es hora ya de dar la palabra a los protagonistas, que son los autores del libro, que lo primero que se puede decir de ellos también es que son más que ingenieros de caminos, porque tampoco es tan habitual que los ingenieros de caminos se dispongan a afrontar un estudio de un personaje como Sagasta, y lo hacen con un rigor, con un acercamiento a las fuentes históricas disponibles, a los documentos, con una reflexión de lo que ha sido la trayectoria de Sagasta, no solamente como ingeniero de caminos, sino también como político, que les hace especialmente valiosos por ese perfil que desde el punto de vista de la ingeniería de caminos aportan sobre Sagasta. La primera cuestión que quiero lanzarles a los dos, a César y a Javier, es el origen de la idea, el planteamiento, cómo llegó a ellos, cómo de alguna manera se fraguó esta obra, esta aportación de Sagasta más que un ingeniero, y cómo fue en los primeros pasos en la concepción de esta obra, de este libro. Bueno, pues gracias a todos por asistir a esta mesa redonda, a esta presentación. Yo debo decir que la génesis del libro viene de una idea que compartimos, yo creo que por lo menos 4 de las personas que estamos en esta mesa, que es que básicamente en la sociedad actual, o ya desde hace años, quizás casi desde antes de la Guerra Civil, la ingeniería no tiene nombres. Es decir, la ingeniería parece que es una actividad profesional y científico-técnica anónima, y los ingenieros, pues, como nuestras obras sabemos que son colectivas, pues no aparecen con nombre propio en ningún sitio. Entonces, compartiendo estas reflexiones con Fernando y con Miguel Ángel, pues pensamos que habría que empezar a reivindicar a los ingenieros de caminos ilustres, que ha habido muchísimos, porque nuestra profesión es la más antigua de todas las ingenierías de España, salvo las militares, salvo la militar. Se creó en el año 1799 exactamente, por Agustín de Betancourt, y entonces pues empezamos, hicimos el año 2004, el año Betancourt, que fue nuestro fundador, Agustín de Betancourt, un sabio polímata de origen tinerfeño y que bueno, pues, estuvo por todo el mundo que importaba en aquel momento, fundamentalmente Francia e Inglaterra, aparte de España, y creó la profesión, el cuerpo de ingenieros de caminos, y unos años más tarde la Escuela de Ingenieros de Caminos, ¿no? Y este año, pues ya que como cogimos carrerilla con el tema de Betancourt, pues dijimos, a ver, en el año...
en el año 2025 pues nos acordamos que era el bicentenario del nacimiento de Sagasta, que bueno, pues era importante, ¿no? Y entonces, pues hablando también con Miguel Ángel y Fernando, pues hemos puesto en marcha una serie de actividades, y la primera de todas fue la escritura de un libro que a mí me ofreció el colegio a través de la colección de unidades de ingeniería, y que yo dije que no me encontraba ya con fuerzas, porque yo empiezo ya las canas me pesan un montón, y quería pues que lo aceptaba siempre y cuando fuese compartido con otra persona de mi confianza y que supiese que compartíamos pues muchas cosas, aunque discrepemos en otras, como es natural y lógico, ¿no? Y en ese sentido, pues yo tengo la gran suerte de tener un magnífico amigo, Javier Muñoz, que es 20 años más joven que yo y que es una mente extraordinaria, y que compartimos en muchísimas cosas, gustos, el gusto por la cultura, en fin, actividades vitales, etc. Y aunque Javier es un poco remolón con los encargos, pues una tarde, después de una comida bastante agradable, con un vino magnífico, que por cierto me invitó él a la comida, como suele ser, pues yo le conté la historia y le animé a que se apuntase, ¿no? Y él, no sé si porque no quiso decirme que no, o porque en el fondo pues tampoco le importaba y le gustaba y tal, aunque el personaje pues a lo mejor tampoco es de sus más favoritos, pues aceptó. Y entonces pues quedamos ya con el colegio en escribir este libro, y que empezase el año Sagasta precisamente con la escritura del libro, que entregamos los manuscritos al colegio en el mes de marzo, ¿no? Luego vinieron los actos de mayo, en julio se presentó en el Ateneo, en septiembre se ha presentado en la Fundación Sagasta y en la demarcación del colegio en La Rioja, y ahora tenemos este aquí, y luego continúa con todos los actos en los que interviene fundamentalmente José Luis Ollero, y nosotros ya nos apartamos del tema, ¿no? El título del libro. Pues el título del libro es Sagasta más que un ingeniero, que a quienes hayáis conocido aquel ensayo que fue primero una conferencia en la Universidad de Verano de Santander y más tarde un libro de don José Ortega y Gasset titulado Meditación de la técnica. En él Ortega, uno que era muy sentencioso, una de las cosas que dice es que decía, vean ustedes pues cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Quería decir que el ingeniero, al fin y al cabo, no basta con, para que tenga relevancia en su actuación fundamentalmente pública, que es el caso de muchos ingenieros de caminos, pues debería de hacer algo más que un ingeniero, ser algo más que un técnico puro, ¿no? Y yo, esa frase que yo la suelo utilizar siempre que puedo, porque me parece que define a un buen grupo de personas dentro de nuestra profesión, también obedece a una realidad vital. Sagasta fue ingeniero de caminos de la promoción del año 1949. Hasta el año 1954 estuvo destinado fundamentalmente... Sí, ya le he puesto 300 años en vez de 200. Hasta el año 1854 estuvo destinado como jefe de obras públicas en Zamora, donde hizo una labor magnífica a pesar de su juventud y el poco tiempo que estuvo, con un grandísimo reconocimiento público, etc. Y luego, desde 1854 hasta 1902, que es cuando abandona por última vez la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, lo que llamaríamos hoy la presidencia del Gobierno, pues estuvo 48 años, es decir, que en sus 53 años, que podemos decir de adulto, desde que dejó la Escuela de Caminos, y empezó su vida profesional en el año 1849 hasta el año 1902 que falleció, pasaron 53 años, de los cuales 5 fue ingeniero y 48 años fue más que ingeniero, fue político. Es decir, que el 90% de Sagasta, de su vida útil y de su servicio a España, lo pasó en la política, en puestos como la política, desde diputado puro y duro hasta la presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia del Congreso, en fin, pasó por todas las vicisitudes. Fue ministro también en varias ocasiones en distintas ramas, etc. Entonces este 90-10 creo que da legitimidad suficiente al título de Sagasta más que un ingeniero. Sagasta ya ha contado José Luis Ollero, y él es el que debería hablar de Sagasta, porque es que yo creo que en España es la persona que mejor conoce con seguridad toda la peripecia vital de Praxedes Mateo Sagasta, ¿no? Sagasta fue un político
español situado dentro del liberalismo. Luego me gustaría que él me hiciese una pregunta sobre por qué los ingenieros de caminos del 19 eran liberales. No quería pensar. Y entonces yo hablaré por boca de Sagasta, hablaré por boca de propio Sagasta. Pero fue un político liberal. El liberalismo español que surge pues básicamente a partir de 1812 con la constitución de la PEPA, la famosa PEPA, es decir, con el final de la guerra contra los franceses, fue un movimiento político que cambió mucho hasta la muerte de Sagasta. En los años de plenitud política de Sagasta, que son básicamente la restauración alfonsina y después la regencia de María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, había básicamente en el liberalismo tres ramas importantes. Una que era la de centro, que era la que encabezó Sagasta, al menos a partir del año 1868, de la República Gloriosa, del sexenio de la Revolución Gloriosa y la expulsión de Isabel II de España. Otra que era una tendencia de izquierdas, más a la izquierda, que eran los demócratas, los liberales demócratas, que a su vez estaban divididos, porque es normal en España que todo esté divididísimo, ¿no?, entre los que eran monárquicos, se llamaban cimbrios, entre los cuales estuvo José Chagaray, que fue un ingeniero de caminos importante y primer premio Nobel que hubo en España, y los que eran los cimbrios, decía, los llamaban cimbrios, y después los demócratas republicanos, que no eran monárquicos, donde acabó Ruiz Zorrilla, que había sido amigo de Sagasta durante muchos años, la de centro, que era la de Sagasta, primero liberales progresistas, luego liberales fusionistas, al final liberales a secas prácticamente, y una variante de derechas donde estaban pues otra serie de elementos que eran conservadores y que finalmente dio lugar al Partido Conservador, al que dio tanto lustre Antonio Cañadas del Castillo, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar más porque creo que esta pregunta la tiene que seguir contestando, sino que le formule, si está suficientemente contestada a juicio del experto en Sagasta, pues que le formule otra a mi querido amigo Javier. No, pues precisamente... Voy a seguir. Tú sigue. No, después. Precisamente en relación con lo que nos ya comenta César, hay una doble estructura de los apartados que redactan César y Javier, como ya ha sido dicho anteriormente. César decide estructurar su versión de Sagasta en torno a 3 capítulos: Sagasta revolucionario, Sagasta gobernante y Sagasta hombre de Estado. Y Javier lo que hace es condensar todas las aportaciones, tanto en la ingeniería como en la política de Sagasta, en torno a esos 27 hilos conductores o conceptos, términos, ese diccionario de Sagasta, muy valioso, en mi opinión, y que hace en unos 27 términos, conceptos, que son los que desde la A a la Z, me parece que la A académico y la Z Zamora, me parece que de académico a Zamora discurren esos 27 términos. Y hilando, yo creo que le preguntar ahora a Javier, claro, hilando de un lado la interpretación que hace César en esas 3 facetas con esa selección conceptual y esa profundización que hace Javier, donde además se atreve a arrojar luz sobre todas esas facetas, esos perfiles. Siempre se ha dicho que Sagasta es un personaje enormemente poliédrico, ¿no? Y todas esas caras las ilumina convenientemente Javier. Pues una de ellas es el decidir, y por eso estamos aquí también un poco en el debate, si ese liberalismo de Sagasta a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX era revolucionario y por qué. Ese concepto de la revolución unida al liberalismo del XIX, que tal vez a los ojos actuales sea difícil de encuadrar. Javier, ¿en dónde ves tú que actuó ese liberalismo como verdaderamente revolucionario? Buenas tardes a todos. Como os habéis dado cuenta, caesa locuta causa finita, es decir, una vez que habla César, los demás poco podemos aportar.
Simplemente por un apunte aparte de tu pregunta, la idea lógicamente surge de César. Yo he de decir, con el verso de Caballero Bonat, que solo escribo en legítima defensa, aunque se pueda pensar otra cosa, y bueno, ya me lío con Juan Benet, y efectivamente esta vez con Sagasta tuvimos una comida magnífica con otro compañero, Paco Ledesma, el Ledru de Santander, y a César le llamaban el hijo del Ledru, y Chufa, su mujer, su compañera, y efectivamente al principio no le dije que sí, en primer lugar porque mis circunstancias ahora son otras a las que cuando escribí sobre Juan Benet, también yo sumo años, y luego la verdad es que de Sagasta no sabía mucho, lo que sí sabía evidentemente que yo era sagastino, que no era canovista, aunque no supiera mucho de Sagasta. Por volver al término de la revolución, y con esto quería por supuesto honrar a mi admiradísimo César. Todos los que le conocemos sabemos que es el ingeniero heterodoxo por antonomasia, y desde luego el ingeniero más cultivado y más generoso. Aquí en la puerta hablaba antes que este año lleva ya 17 bolos, es decir, que siempre que se le llama para algo, sea una presentación, para escribir, etcétera, ahí está. Así que muchas gracias en cuanto ingeniero César y colegiado por lo que aportas, gratis et amore al colegio de la profesión. La revolución, pues el título de tu libro, José Luis, es muy claro, de conspirador a gobernante, no hablar de revolucionario a gobernante. Realmente Sagasta devino un revolucionario obligado. Es decir, que del 63 al 66 su partido apuesta por el retraimiento, sencillamente porque Isabel II y la célebre Camarilla pues no les dan la oportunidad de gobernar. Entonces, bueno, pues en el 63 apuestan por el retraimiento, es decir, no presentarse a las elecciones, y en el 66 pues ya hay efectivamente un pronunciamiento militar, el famoso cuartel de San Gil, en junio del 66, y Sagasta, como otros liberales, por ejemplo el general Prin o Ruiz Zorrilla, pues toman la de Villadiego, y como casi todos pues acaban en Francia en esas fechas. En Inglaterra también sabemos que White y otros exiliados se fueron. Es muy célebre la frase de Mariano José de Larra, de que era un perpetuum mobile lo de ser un exiliado, un emigrante aquí en España, porque el que no estaba fuera estaba de vuelta o estaba esperando volver a irse. Y en ese sentido, Sagasta, en 1854, en noviembre, cuando toma posesión, ya el diario La Época, que era un diario muy conservador, le califica como progresista de orden. Y él, de hecho, siempre presumió que sus dos principios fundamentales eran la soberanía nacional y la libertad con orden, o el orden con la libertad. Y ya en el 54, como digo, La Época le tacha como progresista de orden. En el 66, obviamente, él participa en la preparación de ese pronunciamiento y tiene que exiliarse. Cuando vuelve en el 68, el 19 de septiembre de madrugada, él, Prin y Ruiz Zorrilla desembarcan en Cádiz después del alzamiento del general Topete con el célebre Viva España con honra, y lo primero que le nombra el general Prin es, entre comillas, gobernador civil de Cádiz, o sea, que mantuviera el orden. Y a él, justamente en el gobierno provisional de la Revolución Gloriosa, del inicio del sexenio democrático, es ministro de Gobernación, es decir, que era efectivamente un hombre de orden. Y además, durante su paso por el Ministerio de Gobernación, o su primer paso, fue reconocido por todos que hizo muy bien dos labores. Una, efectivamente, poner orden, porque en noviembre, diciembre había pues una serie de españoles más echados a la izquierda, por así decir, que querían que fuera más allá la Revolución Gloriosa, y él, como ministro de Gobernación, pues tuvo que poner orden, nunca mejor dicho. Y luego en esa época, como ministro de Gobernación, pues también hizo muy bien otra labor, que era la de hacedor electoral. Es decir, esto luego podemos volver sobre ello. Él era un hombre de su tiempo, y efectivamente pues las elecciones, como dijo Miguel Artola, pues las ganaba siempre el gobierno que las convocaba. Y en ese sentido yo creo que Sagasta nunca fue revolucionario. Luego, claro, en una trayectoria de tantos años, como mencionaba antes César, y por venir a la célebre dupla Marx Weberiana, pues hay un periodo de ética de la convicción
más revolucionario si queremos, hasta el 68, y luego, pues lógicamente hay un periodo de ética de la responsabilidad. Como tú bien has dicho, hay autores que hablan de Sagasta el hombre político hasta el 68, Sagasta hombre de gobierno del 68 al 74 y Sagasta hombre de Estado del 74 a 1902. Pero a mi juicio, pues bueno, no fue de principio una persona con ideas revolucionarias como se puede entender ahora, como se podían entender antes, en aquel entonces, por ejemplo, pues en las revoluciones de 1848. Sí, yo hay una cosa que quería discutirle un poco a César, porque de alguna manera es cierto que si solamente pesamos la cronología, los 5 años que se dedicó a la ingeniería de caminos entre el 49 y el 54, porque ya fue elegido diputado por Zamora en ese año, claro, es un porcentaje o es un lapso muy corto en relación con el enorme periodo de dedicación a la vida política del 54 a 1902. Pero tal vez, si valoramos lo que era la formación, lo que era la preparación que tenía Sagasta como ingeniero de caminos, como científico, como académico también. Él, aunque ya no fue ingeniero de caminos, también quiero matizar que luego actuó como profesor de la Escuela de Ayudantes de Obras Públicas en los años 50, que también siguió en contacto también con la redacción de la Revista de Obras Públicas, aunque no se dedicase ya profesionalmente a la ingeniería. Pero mi discusión era, o mi pregunta para César, tiene que ver con la valoración de en qué medida su perfil, su preparación y su perfil como ingeniero de caminos le ayudaron o puede ser detectado en su trayectoria política. En el Sagasta político, a través de todos los periodos de protagonismo, sus diferentes gobiernos, ¿qué había en su actuación, en su comportamiento, en sus decisiones, en su línea política de contenido o de aptitudes que le llegaban desde la ingeniería de caminos? ¿En qué medida el Sagasta político, que estudiamos y que interpretamos, vemos también la ingeniería de caminos y su formación como ingeniero de caminos? Bueno, ciertamente hay una relación, ¿no? Aunque el político ganase al ingeniero por 9-1, es verdad que el cuerpo de ingenieros de caminos es el primer cuerpo técnico organizado en España, fue uno de los cuerpos vertebradores del Estado-Nación, del Estado liberal. Los cuerpos de ingenieros posteriores son bastante posteriores, es decir, creo que el de Minas, que es el segundo, es del 1851, o el industriales es de 1851, el de Minas de 1800 no sé cuánto, agrónomos y montes son los siguientes, y es verdad que de esos 5 cuerpos primigenios civiles de la ingeniería, el nuestro es el más antiguo y en principio todos los demás empezaron a surgir precisamente de la ingeniería de caminos, el de industriales por las máquinas, el de Minas, pues porque bueno, Betancourt, por ejemplo, nuestro fundador, estuvo trabajando en minas, en las minas de Almadén, y en principio lo mandaron a París para que estudiase, para ir a Nuevo Mundo, a Nueva España, precisamente a hacerse cargo de distintas minas, es decir, su salida como becario, entre comillas, de Carlos IV y del conde de Florida Blanca fue para estudiar lo que llama arquitectura subterránea, que es lo que se acaba de ingeniería de minas, ¿no? Pero es verdad que el cuerpo de ingenieros de caminos ha tenido una grandísima vocación de servicio público, que todavía se nota en la escuela, por lo menos en la escuela que nosotros conocemos, la de Madrid, ¿no? Porque nuestra escuela es universitaria y como las demás escuelas de ingenieros desde creo que es el año 64 o algo así. Vamos, nosotros somos del plan de estudios del 64, que es el primer plan de estudios, vamos, digo nosotros, tanto Fernando como Ángel como yo creo que Javier es de otro plan posterior, ¿no? Ya, como decía antes, yo lo llevo 20 años. Pero los ingenieros de caminos se formaban en la Escuela de Ingenieros de Caminos, que no era un centro universitario, como ninguna escuela de ingenieros, todos dependían de un ministerio. Y menos la de industriales, que era una cosa distinta porque estábamos orientados al mundo industrial, al mundo de la industria y al mundo de la empresa privada, ¿no? Pero la Escuela de Ingenieros de Caminos era un órgano del Ministerio de Obras Públicas, o de Fomento, que es como se llamaba entonces. Los profesores de la Escuela de Caminos eran funcionarios nombrados por el propio ministerio para las clases, y cuando se ingresaba en la escuela, que el examen de ingreso era durísimo,
De hecho, había muchos ingenieros que antes hacían otra carrera, mientras estaban preparando el ingreso, hacían ciencias exactas o ciencias físicas o bueno, cosas parecidas, ¿no? Arquitectura incluso. Cuando se ingresaba en el cuerpo se adquiría la condición de funcionario ya, funcionario de prácticas. Es decir, que ya eran funcionarios del Estado en prácticas que evidentemente tenían que revalidar esas prácticas con el desempeño bueno de la carrera, no solo en términos académicos y científico-técnicos, sino también disciplinarios. La disciplina en la Escuela de Caminos era absolutamente férrea, absolutamente férrea. Y yo creo que ese espíritu fundacional de la escuela pues es algo que hemos ido heredando, como digo, por lo menos los que nos hemos formado en lo que ha sido la continuación de la escuela ya en este siglo, o sea, la Escuela de Madrid. Y ese concepto de servicio público, pues evidentemente permeó a los ingenieros de caminos. ¿Por qué el sagasta político tiene que ver con el sagasta ingeniero? Bueno, pues cuando él se va muy joven, con la carrera prácticamente recién terminada, a Zamora y toma posesión del puesto de jefe de obras públicas en la provincia, en Zamora, pues él es evidentemente una tremenda autoridad local, es decir, que es una personalidad dentro de Zamora. O sea, el único ingeniero de caminos que había seguramente en Zamora en aquella época, el jefe de todas las obras públicas y de todo lo que en aquel momento era competencia del Ministerio de Fomento de los asuntos técnicos dentro de la provincia, tuvo una actuación tremendamente meritoria, muy valorada por la provincia y sus políticos, sus autoridades, y también por los comerciantes y los agricultores, que fue la construcción o el inicio de la construcción de la carretera que une Zamora con Galicia. Actualmente es una autovía, pero en aquel momento era la carretera de las Portillas de, ¿cómo se llamaban las Portillas? Anda y yo cuando estaba estudiando en la carrera, que todavía daban el parte meteorológico por la radio, siempre decían, cuando empezaba la relación de puertos que estaban cerrados, siempre estaban cerrados por la nieve, ¿no? las dos Portillas, ¿no? Entonces, eso es evidente que le afecta a Sagasta, ¿no? Es decir, Sagasta entra en política porque, bueno, quizá también él venía de una familia que bueno, pues había tenido un origen liberal, dentro de bueno, creo que además tuvieron que irse, no sé si de Álava de Navarra a Rioja, a Torrecilla en Cameros, como una especie de represalia por su vinculación con los liberales en el trienio liberal, en los únicos 3 años en que Fernando VII se supo atener y se supo comportar como un rey de España, ateniéndose a las leyes que había y al gobierno de la nación, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues unas cosas y otras, pues es evidente que le resultó la vocación. Y es verdad que de su actuación, no ya tanto como presidente de gobierno o como ministro de otras cosas, porque yo creo que de Fomento no fue, no lo sé. Pero sí es verdad que él participó de manera muy activa, y si queréis luego hablamos del tema con más detalle, en la Ley General de los Caminos de Hierro de España, la Ley de 1855, en la que realmente se da soporte legal a todo y se hace el diseño de la primera red ferroviaria de España. Y aunque no le hicieron mucho caso, porque él sostenía en aquel debate parlamentario que la perspectiva más del servicio público para los ferrocarriles que la perspectiva de empresa privada e industria que sostenía el presidente de aquella comisión parlamentaria, que era Cipriano Montesino, fundador de los ingenieros industriales también en España, y no por casualidad seguramente el sobrino casado con la sobrino político de otro riojano ilustre que era Baldomero Espartero, a la sazón creo que era el presidente del gobierno además, y casado Cipriano Montesino con la sobrina favorita, que luego fue la heredera universal de sus bienes, de Espartero. Bueno, yo ya creo que más o menos he respondido a tu pregunta con creces y creo que es Javier ahora el que tiene que... Ah, por cierto, antes de que siga Javier, a mí me gusta siempre responder a las cosas que dice Javier, para que veáis que no estamos totalmente de acuerdo. Yo sí creo que Sagasta fue revolucionario. Pero es que aquí la revolución se asocia a la izquierda. Hay una revolución importantísima que es la revolución del centro, que es la revolución pendiente siempre en España. Entonces, no estoy haciendo un mitin político, ¿eh? O sea, el centro de España ha durado nada,
casi nunca, ¿no? Entonces hemos visto pues, las situaciones de izquierdas que perjudican normalmente o que se gobierna un poco, no voy a decir en contra de media España, pero casi, y las de derechas que se gobierna en contra de la otra media España. Entonces yo creo que Sagasta es una figura precursora de lo que se ha dado a llamar la tercera España, que ha tenido vigencia y desde aquella época, desde el siglo XIX, y que sigue teniendo vigencia, aunque hay algún historiador, como una persona que intervino en Logroño, que desacreditaba el término porque no era un término historiográficamente correcto. Bueno, será historiográficamente correcto, ¿no? Pero obedece a una realidad social. Y yo creo que la revolución del centro, si se puede hablar de revolución del centro, yo creo que el centro, la idea de centro en España es una idea, ha sido siempre una idea revolucionaria, y la Edad de Plata, de hecho, es una época revolucionaria, si queremos decir, fue una época de centro. Una revolución, pero efectivamente, si asociamos la revolución con una posición de izquierdas, o con que se ha venido a llamar progresismo, que es un término súper manoseado y que ya no sabe nadie lo que significa, igual que liberalismo tampoco sabe muy bien lo que significa, pues no fue revolucionario, pero sí fue revolucionario. Es decir, no digo nada. Que sí, que no. Bueno, nada, en cuanto al Sagasta ingeniero, lo que condicionó al Sagasta político, a mi juicio, poco o nada. Le condicionó, y desde luego los debates que hubo, y esto lo conoce perfectamente César, a propósito del proyecto Ley de Bases de ferrocarriles, pues participó en las comisiones técnicas, por supuesto con entusiasmo, con conocimiento, y de hecho algunos de los artículos que escribió en la Iberia pues tenían que ver con el ferrocarril. Pero llama la atención que luego en el ejercicio del gobierno no contara, por ejemplo, con ningún ingeniero de caminos como ministro, salvo a finales del 19 con un sobrino, que fue Amós Salvador Rodríguez, en el 94 como ministro de Hacienda y en 1902 como ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Relación con el cuerpo tampoco tuvo mucha. En 1899 le hacen un homenaje, lógicamente hay una necrológica entusiasta, en 1903, pero llama la atención que toda la legislación de obra pública principal de la segunda mitad del 19 se aprueba bajo gobiernos de Cánovas de Castilla, ya la Restauración. La ley de carreteras y su reglamento del 77, la ley de ferrocarriles del 77 y el reglamento del 78, la ley de aguas del 79, que estaría vigente hasta 1985, y la ley de puertos de 1880. Entonces, yo creo que realmente Sagasta, en su peso como político y como gobernante, más allá, bueno, pues que nos puedan estructurar la cabeza de una manera, o justamente lo que él reivindicaba, el orden, ¿no? El orden con libertad y la libertad con orden. Pero como ingeniero de caminos, yo creo que podría haber sido cualquier otro profesional, y su ejercicio político no habría sido diferente. Déjame, yo estoy de acuerdo contigo que es sorprendente que esas leyes tan técnicas las sacara Cánovas. Lo que es evidente es que él las votó, y no puedo menos que mirar con envidia aquella época en donde no se votaba por motivos partidistas, sino porque la ley de ferrocarriles convenía. Bueno, las carreteras, la ley de carreteras sería importante, pero ojo con las carreteras de Sagasta, que eran carreteras de carro. O sea, las carreteras tienen importancia, la importancia que tienen ahora, básicamente, pues desde el plan Redia, ¿no? O sea, que es de los años 50 y tantos o 60, es decir, cuando se hacen carreteras para automóviles, de verdad, en España, es decir, no carreteras de piedra o de macadam, que son una especie de marizos machacados y apisonados y tal, para hacer una especie de sendo firme que se iba como las primeras lluvias y con las heladas no tocando. Sí, como estáis entrando en temas espinosos, aceptamos la apuesta, ¿no? Yo creo que cuando César dice que Sagasta era un hombre de centro, lo que quiere decir es que no era un extremista, no era un radical ni un intransigente. Yo creo que sí que hay un consenso en la historiografía, en las valoraciones que hacemos del personaje, de que se alejó desde el principio, no es que se fuese alejando a medida que pasaba su vida política, como puede ser comprensible, sino que desde el principio se alejó de posiciones maximalistas, de radicalismos y de intransigencias. Pero yo creo que
la apuesta política más importante de Sagasta no era una opción política de centro, sino que su mayor apuesta fue la confianza en un sistema político en el que funcionase una alternancia bipartidista entre dos grandes opciones o partidos, y esto lo estuvo solicitando Sagasta desde su primera llegada al Congreso en 1854. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento en España no había posibilidad de la más mínima alternancia. Había prácticamente una confianza de la reina Isabel II en un único partido, en una única opción política, la del liberalismo moderado, y les resultaba muy difícil a la opción del liberalismo progresista el llegar al poder. Él reclamó ese tipo de aportación de dos líneas con unos consensos generales, pero que aportasen líneas específicas de gobierno, y esto lo sostuvo desde el año 54, aunque solamente se pudo consolidar o se pudo sedimentar en la Restauración, cuando ya Cánovas, Sagasta y Cánovas, porque a mí me gusta también, porque si fue importante Cánovas a la hora de pensar y a la hora de diseñar esa restauración, fue importantísimo Sagasta como aglutinante de esas fuerzas liberales avanzadas o progresistas que aceptaron la jefatura de Sagasta, lo cual no es fácil en España ni en aquella época ni en ninguna, y con esa jefatura se pudo consolidar esa alternancia que había sido muy difícil antes. De hecho, Antonio Cánovas en el bienio progresista confiaba más en una opción de partido de centro, lo que luego se llamará la Unión Liberal, y es Sagasta el que, desde el principio, sin ningún cambio, apuesta porque sean dos sensibilidades, una más conservadora, otra más progresista, las que puedan turnarse en el poder, dice en un discurso, a la manera de la Inglaterra, porque él confiaba mucho en el parlamentarismo inglés y en este bipartidismo que ya funciona muy bien en Inglaterra. Bueno, yo creo que también ahí Alfonso XII jugó un papel, porque Alfonso XII llega a España cuando fracasa la Primera República y aquello de generar el cantonalismo, que fue otra guerra que no se conoce como guerra, fue una de las guerras del siglo XIX, de las guerras civiles de España, junto con las tres carlistas y toda la violencia y los líos que hubo. Y Alfonso XII se había ido a educar militarmente a Inglaterra, a Gran Bretaña, estaba como cadete en la Escuela Militar de Sandhurst en Londres, que es donde se forman los militares del Ejército de Tierra inglés, ¿no? Es decir, que él conocía ya un poco cómo estaba funcionando el modelo inglés de la Reina Victoria, donde había ya un turno establecido entre lo que era el partido Tory, que era el partido conservador, por decirlo de alguna manera, que tenía un líder que era Benjamin Disraeli, y el partido liberal, los Whigs, que era Gladstone, el representante. Y ahí un precedente de turno satisfactorio. Es verdad que Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, como se llamaba entonces, durante el siglo XIX fue una singularidad dentro de Europa, porque no tuvo los problemas políticos y las guerras internas que hubo en España, en Francia o incluso en Alemania, y bueno, se pudo hacer aquí. Aquí tuvo mucho más mérito, ¿no? Al final, a la postre, desde la Restauración, desde una especie de pacto que no se sabe si fue pacto explícito o implícito, posiblemente implícito, pero desde luego yo creo que el rey lo veía bien, aunque desconfiaba mucho de Sagasta, porque Sagasta había sido uno de los impulsores de la expulsión del trono de su madre. Y que tener en cuenta que la rama Borbón ha sido tres veces, se ha ido 3 veces de España, ha sido expulsada 3 veces de España, ¿no? Es decir, que ha habido 3, bueno, perdón. Sí, 3, se puede decir. Pero en este caso, lo que Sagasta y Cánovas encarnaban eran dos tipos de liberalismo distinto. Antes he hablado de que había un liberalismo muy amplio. Liberalismo, luego si le hace la pregunta aquí nuestro coordinador sobre qué era el liberalismo, los ingenieros de caminos en el siglo XIX, lo explicaré con más detalle. Pero es verdad que ya cuando empezó la Restauración había dos tipos de liberalismo como tales, que eran los que predominaban, los que se alternaron en el turno. El liberalismo de Sagasta, que era un liberalismo doctrinario, basado un poco en el modelo francés del liberalismo de la Restauración, y es decir, ya sabéis que las doctrinas normalmente son doctrinas porque son rígidas, es decir, no son muy elásticas.
y Sagasta, que era un liberalismo que yo llamo dúctil, es decir, que era un liberalismo más pragmático, posibilista, y que sabía que en aquel momento lo más importante para España eran dos cosas: una, acabar con los caos y las asonadas militares, porque hasta el 74 gran parte de toda la inestabilidad política la provocaron los militares, y con los generales militares, los espadones, que vivía Valle-Inclán, y luego, por otra parte, el conseguir una estabilidad política para que el país pudiera salir de la absoluta ruina en la que estaba. La hacienda pública estaba completamente arruinada, es decir, la hacienda pública estaba en manos de los banqueros, los Rothschild, los Pereire y todo tipo de banquero que se venía aquí a prestar dinero al país para que el país pudiera funcionar, ¿no? Entonces, no podía España generar desarrollo económico medianamente notable o que se pudiese notar si no había, y si no desaparecían las guerras, si no desaparecía la violencia y si no había una cierta estabilidad política, ¿no? Y eso es lo que le hizo también a Sagasta. Bueno, Cánovas también tuvo que ver, seguramente, es decir, había una derecha mucho más extrema que la de Cánovas dentro de su partido, y Sagasta pues tuvo que ceder a costa de enfrentarse con antiguos y muy queridos compañeros suyos, como fue Manuel Ruiz Zorrilla u otros, ¿no?, que acabaron abandonando el liberalismo de Sagasta para montar otro tinglado. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, el reconocer el valor que tuvieron los dos próceres, que era, sobre todo, más que políticos, o aparte de políticos, que es innegable, como hemos visto antes, pues eran dos personas inteligentes y eran dos patriotas. Y el patriotismo creo que es una de las señas de identidad, por encima de estridencias y de extremismos, es una de las señas de identidad del liberalismo del siglo XIX. Luego hablamos de ello si queréis más. Javier. Sí, bueno. Ahora, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que decir primero de Sagasta es que fue un liberal progresista desde el nacimiento. Yo no he incluido un término en el diccionario que ahora a la vista me habría gustado incluir, que es familia. Tanto por parte paterna como por parte materna eran liberales exaltados, es decir, su padre, sus tíos, todos eran milicianos de la Milicia Nacional, y su madre en 1822 fue una de aquellas famosas 81 señoras ciudadanas de Logroño, que escribieron una carta a Fernando VII, al rey Felón, recriminándole que no defendiera con más ahínco por la Constitución de 1812, o que no se hubiera opuesto a una especie o un intento de pronunciamiento. Con lo cual, desde el principio, y toda la familia Sagasta era una familia liberal. Lógicamente, en el 54, en el bienio progresista, ya es diputado liberal, pero además, por ejemplo, en 1859, y viene con lo que decía César de los ingenieros de caminos liberales del 19, hasta el sexenio democrático. Después yo creo que hay personas que, bueno, que se asustan o ven que es mucho peor lo que se había vivido, tanto en la revolución de 1854 como la de 1868, los editoriales de la revista de Obras Públicas se adhieren plenamente a la revolución que ha triunfado, etc. En 1859, por ejemplo, él y Gabriel Rodríguez, un ingeniero de caminos que a mi juicio está muy poco estudiado y es fascinante, crearon la Asociación para la modificación de los aranceles de aduana. Y en 1864, Sagasta y Gabriel Rodríguez son de los socios fundadores de la Asociación Abolicionista Española. Estamos hablando de 1864. Y Sagasta, una vez que ejerce como gobernante, pues nadie puede negar que efectivamente se distinguía perfectamente ese liberalismo progresista centrado. En efecto, no, después del sexenio democrático hubo muchas heridas, Ruiz Zorrilla se exilió, pero hechos son amores y no buenas razones. Y Sagasta, por ejemplo, en 1883, bajo su gobierno, se aprueba la ley de imprenta, que dura hasta 1938, está en vigor hasta 1938,
y luego en lo que fue el gobierno largo, parlamento largo que llamaron, del 85 al 90, pues se aprobó la ley, o se terminó con la esclavitud en Cuba. La esclavitud en Puerto Rico había sido en 1873, que se había aprobado la ley en 1870 a iniciativa de Moret, una ley preparatoria de abolición de la esclavitud. Tardó tres años en acabarse la esclavitud en Puerto Rico y hasta, como digo, hasta el 86 en Cuba. Se aprobó la ley de asociaciones en el 87, que permitió, por ejemplo, que al año siguiente se fundara la UGT. Se instauró la ley de jurados, se modificó la jurisdicción militar, que bueno, pues trataba de delitos de opinión, ¿no?, de infamia, etc. Y luego en 1890, bueno, aparte en el 89 Código Civil, se aprueba ya definitivamente la ley de sufragio universal, lo que era entonces el sufragio universal, que era para varones de más de 25 años. Con lo cual yo creo que él ideológicamente, como le acusaban, sus políticas eran un poco de adaptarse a las circunstancias, o como decía Maura, pues que hacía política menuda, pero desde luego fue un hombre que ejerció como liberal y como digo, a los hechos me remito de gobierno. Pero lo que es cierto es que tampoco era un ideólogo y nunca sistematizó su pensamiento político, porque a mi juicio no tenía pensamiento político. Es decir, era un hombre progresista, lo que ahí llamaríamos de izquierda, de centro izquierda, llegado a un punto, pero no era un ideólogo y tampoco tenía una formación ideológica. Lo de Azorín es muy famoso, que dijo, bueno, no ha escrito ningún libro, ha pronunciado miles de discursos, pero este viejito se me hace muy simpático porque nunca ha leído ningún libro. Entonces, bueno, pues el propio conde Romanones, cuando escribe su hagiografía en 1930, reconoce que efectivamente Sagasta no era un hombre muy leído, pero que no lo necesitaba porque había leído el libro de la vida. Entonces, bueno, liberal en lo ideológico, no tenía una base ideológica, no sistematizó su pensamiento y en su obrar, sin ninguna duda. Bueno, yo, si me permites, una postilla a lo que has dicho muy bien. Yo no creo que todo el mérito de la vertebración de España como Estado-Nación se debiese a Carvajal del Castillo. Creo que Sagasta tuvo construcciones muy importantes, es decir, aparte de las leyes que tú has comentado, todas evidentemente muy importantes, hay hechos que ocurrieron durante los mandatos de Sagasta que son fundamentales, han sido fundamentales para la vertebración de España, no solo para la vertebración de la administración, para la vertebración de España. Por ejemplo, el Código Civil se compila y se le da la redacción definitiva estando Sagasta, siendo Sagasta presidente del gobierno e impulsor del tema. El Código de Comercio, que reúne toda la legislación mercantil, que era una cosa dispersa y disparatada dentro de España, imaginaos, España dividida en cantones y todo eso, era una cosa tremenda, también se debe a Sagasta. La creación del Cuerpo de Abogados del Estado, que tiene una importancia relevante, no solo en la parte pública, sino también en la parte, digamos, de conformación de la superestructura jurídica de este país, se produce también en la época de Sagasta. De hecho, hay una anécdota que yo creo que me contaste tú, Fernando, que cuando Calvo Sotelo fue un brevísimo presidente de gobierno, es decir, la antítesis de Sagasta, sin ninguna duda. Y en las lecturas también. Pero bueno, ese fue su problema, ¿no? Cuando estaba Calvo Sotelo de presidente del gobierno, los abogados del Estado cumplieron su centenario. Y entonces fueron a saludar al presidente del gobierno y a contarle, en fin, que lo importante que somos y tal. Y dice, ¿pero qué me van ustedes a contar de su importancia si el cuerpo suyo lo creó un ingeniero de caminos que se llamaba Sagasta, ¿no? Es decir, que nuestro cuerpo es mucho más antiguo, o relativamente más antiguo que el cuerpo de abogados del Estado, y de la mayoría de los cuerpos importantes que hay en la administración española, ¿no? Y yo creo que eso es así, ¿no? Que él no tuviese ideología, pues yo también, y ahí me anticipo un poco la pregunta que me vas a hacer, que es el liberalismo de los ingenieros de caminos, ¿no? Yo he traído, y lo voy a leer, un fragmento de un discurso parlamentario que hizo Sagasta en el año, en el Congreso de los Diputados, un discurso en el Consejo de los Diputados, el 28 de febrero de 1855,
sobre la base 2 del dictamen de la Comisión de la Constitución non nata de 1856. Estaba trabajando en el bienio progresista en una Constitución del año 1856 que luego no llegó a buen término porque ya se acabó el bienio, ¿no? Por otra especie de golpe de Estado, que trataba de la separación de la Iglesia y el Estado. Y dejó muy claro Sagasta cuál era la idea de progreso, que es en el fondo la idea, es la raíz de la ideología, ¿no? La idea de progreso, de la ideología del progreso, asentada en dos pilares, que era la ideología que luego se ha dicho el liberalismo de los ingenieros del 19, ¿no? Uno, el reformismo social, y segundo, el fomento de la actividad económica y la creación de riqueza nacional a través del impulso de la técnica y el desarrollo de las obras públicas. Voy a reproducir sus palabras de aquel día y veréis cómo, aunque no hay una ideología en el sentido que nosotros no tenemos la ideología ahora, es decir, uno es marxista o es no sé qué o es no sé cuál, sí hay una ideología, sí había una ideología liberal en aquel momento, y Sagasta y creo que la supo captar perfectamente. Leo de su discurso la parte que me parece relevante a estos efectos, ¿no? Dijo: por otra parte, si ahora no construimos iglesias, porque estaba defendiendo la separación de Iglesia y Estado, dice, por otra parte, si ahora no construimos iglesias, edificamos casas de beneficencia para vestir al desnudo, para dar de comer al hambriento, para dar de beber al sediento. Si no edificamos catedrales, levantamos hospitales para curar al enfermo. Si no edificamos conventos, establecemos edificios dedicados a la instrucción pública para enseñar al que no sabe. Si no establecemos inquisiciones, reformamos el sistema carcelario para corregir al que yerra, mejorando en vez de empeorar su corazón. Si antes para perpetuar un hecho glorioso se agotaban las arcas del tesoro, levantando en despoblado y entre escarpadas rocas magníficos y suntuosos monasterios, cabe entender que se refería al Escorial, ahora procuramos agotar el horario público abriendo canales para fomentar la agricultura, construimos caminos de hierro para desarrollar la industria, establecemos telégrafos eléctricos para conducir por medio de un alambre las palabras y las ideas con la velocidad del rayo, acortando así las distancias, haciendo desaparecer las fronteras, disminuyendo la dimensión de los mares. Creo que esta es la ideología liberal de los ingenieros de caminos del siglo XIX, que Sagasta lo supo explicar muy bien, y que tenía, como he dicho antes, dos pilares, uno el reformismo social y otro, evidentemente, el desarrollo económico. No es una ideología en el sentido que ahora sí podemos entender por ideología, es decir, que ahora pues uno es, no sé, la ideología se asocia a los partidos políticos y sobre todo a los que pueden estar un poco en los dos lados de esa división tan recurrente que tenemos en España, la derecha con la ideología, yo qué sé, pues, no quiero hablar del partido, no la izquierda con sus cosas, ¿no? Las izquierdas y las derechas, que no son solo no, aprovechando la lectura de ese fragmento y en línea, también dándole la razón a lo que decía Javier, y es que vamos a dar la palabra ya al público, pero sí que quería aprovechar para, sí, ratificar que seguramente no hay una sistematización ideológica por escrito de Sagasta, pero que son especialmente valiosos todos estos discursos parlamentarios. Los tenemos contabilizados, estudiados y digitalizados. Están alojados en la página web de la Universidad de La Rioja. Es un proyecto de investigación del que se encargó la Fundación Sagasta. Son más de 2.500 intervenciones parlamentarias en el Congreso y en el Senado. Escribir, no sé si escribió mucho, pero hablar sí, que habló muchísimo. Y invito a todos los ciudadanos y a los presentes a que se adentren en las intervenciones parlamentarias, en esos discursos, porque son discursos, son muy famosas las intervenciones de Castelar, la oratoria de Castelar y de otros parlamentarios de la época, pero los discursos y la fama como orador parlamentario de Sagasta en aquel momento, a través de la prensa y de los testimonios que se daban a conocer de la vida parlamentaria, nos sitúan a intervenciones de mucho calado doctrinal, aunque fuese oral, y de una facilidad para poder emplear argumentación y para poder convencer y para poder explicar lo que eran asuntos muy espinosos en algunas cuestiones, y que de verdad es una joya para, no solamente para los historiadores, sino para los ciudadanos en general, el acercarse a los discursos parlamentarios de Sagasta, que están todos digitalizados en la página de la Universidad de La Rioja. Pero yo creo que, no sé si os parece, si alguna cosa quería apuntar Javier, por dar también la palabra a... Bueno, a propósito de la oratoria, efectivamente aquella fue la época áurea. Cánovas podría ser un poco cursi. Sagasta, por ejemplo, en O'Donnell Pérez Galdós habla de que era como la pólvora cuando peroraba.
y efectivamente había veces que era un poco bilioso. Castelar le reconocía que argumentaba como nadie y que cuando le faltaban las razones y los argumentos era también un maestro en los sofismas. Y luego un filólogo ha hablado de que Sagasta pesaba más en los discursos de Sagasta el componente escénico, la actio, que el componente estético. Y efectivamente, bueno, pues fue una generación de oradores pues irrepetible, ¿no? Es lo que decía el conde Romanones también en su agiografía, que no se había vuelto a escuchar en el Parlamento tantas personas con esa capacidad oratoria. Pido la palabra. ¿Puedo? Sí. Pido disculpas que actúe un poco, pero es porque me siento muy seguro que Sagasta también era una gran persona, como persona. Sagasta tuvo un problema familiar muy importante y en aquella época importantísimo. No podía casarse con la persona que creí que era su mujer, por problemas de aquella época y de esta, pero él no podía, legalmente no podía, porque vivió durante muchos años con una mujer de la que estaban enamorados los dos, que estaba ya casada con un militar. Bien, pasaron los años y ya tenían hijos mayores y decidió, cuando le comunicaron que el militar se había muerto, no había ley de divorcio, no había nada de eso, pues casarse. Y lo consultó con la reina María Cristina y le dijo: Sagasta, nómbrame a mí madrina de tu boda. Yo no sé si fue madrina de su boda, pero ella se ofreció. Un dato muy importante en la biografía de Sagasta que no se suele saber. Sagasta también tuvo problemas con La Rioja. Decían que era muy especial y que no se quería dedicar mucho a su tierra para que no le pensaran que beneficiaba. Bueno, nos dejó un puente, que es el puente de hierro, que está bastante bien, ¿no? Bien, eso es importante. Además es un puente bonito. Y si se vende por hierro, es todo hierro por dentro. Así que muy importante esto, nos dejó un puente. Pero hay una anécdota con la reina María Cristina, con la que despachaba frecuentemente en Madrid, bueno, era donde vivía, y entra en su despacho, en el despacho de la reina, y le dice a la reina, saludándole: hombre, Sagasta, ¿qué me vas a pedir para La Rioja? Y me supongo que le pediría algo, evidentemente, porque lo dejó bastante petrificado. Eso quiere decir que tenía un nivel humano muy cercano a la reina, si no la reina, ¿de qué le va a interpelar así? Bueno, esto es una cosa. Y otro detalle muy interesante de esta, Sagasta terminó casándose, por la iglesia, importante, y a los hijos muy mayores, en fin, que le importaba. Sagasta tenía mucha personalidad y hacía las cosas bien, pero también las hacía mal cuando tenía que hacerlas. Bien, y otra cosa, Sagasta, se me ha ido el santo al cielo. Bien, no importa, por lo menos cuento estas dos anécdotas que definen un poco el más que un ingeniero. Más que un ingeniero también está la persona, su personalidad y todo lo que era Sagasta. Era una gran persona, ¿eh? Ah, sí, hizo un pacto con la reina, estoy hablando de María Cristina de Habsburgo, un pacto con la reina y le dijo: Majestad, no, usted no tema que usted y yo veremos a su hijo nombrado rey. Era Alfonso XIII, un crío. Bueno, pues cuando murió Sagasta, en 1903, ¿no?
en 1903 ya Alfonso XIII era rey y colmó todas las esperanzas de la promesa que hizo la reina Cristina. Así que, hombre, está muy bien todo lo que habéis dicho, maravilloso, he aprendido un montón, pero Sagasta también tenía su corazoncito, y no su corazoncito, a veces se le cruzaban bastante los cables, y tuvo muchos problemas, pero siempre salían, esto está clarísimo. Y, en fin, que son 3 anécdotas, no tienen una validez muy importante, histórica, pero también, como yo no he leído el libro, pues digo, más que un ingeniero, pues también está que es una persona, por lo menos una persona especial, muy especial. Y así se murió también, especial, porque nosotros inauguramos esta casa que están ustedes tan encantados, y el año siguiente se murió Sagasta. O sea que siempre en la época cuando murió y cuando realmente estaba la casa de La Rioja en Madrid ya se había fundado. Así que, ¿a qué es bonito esto? Están sonriendo todos ustedes, pero es que no podía dejármelo aquí porque parecía que Sagasta era la repera, que lo era, que era un número 1, que lo era, que tenía una personalidad muy especial, le llamaban el niño del puente en Zamora, porque hizo un puente que está ahí, un puente que tiene una curva impresionante de hierro, y ciertamente, pues así fue. Y así es como conoció a que iba a ser su mujer cuando era una niña que tenía 16 años. Y es la corazonada de yo me voy a casar con esta tía. Llamó a la madre, llamó al padre, el padre no le dio 2 tortazos porque, claro, sabía quién era, porque era famoso ya en esa zona, que es una zona muy pequeña. Además esto, yo quiero la mano de su hija, pero si mi hija ya tiene un compromiso, pese a lo joven que es, y se casó evidentemente con el militar que había pensado, pues se fugaron, o sé lo que fuera, pero el militar se quedó sin mujer y Sagasta tenía a su mujer. Y vivieron en el siglo XIX, cuidado, en España, y en una zona de España muy atrasadilla, por cierto, vivieron por narices, en familia, con el respeto de todo el mundo. Y hasta que no se pudieron casar, porque como no había ley de divorcio, pues tuvieron que esperar a que el señor, el militar, pues estirara la pata. Y cuando lo hicieron, y cuando se enteró la reina María Cristina, que se lo comentó, le dijo, pues Sagasta, quiero ser la madrina de boda. Hasta la reina se contagió un poco también de ese espíritu liberal que tenía Sagasta. Y nada más, yo me retiro para que ustedes ahora nos pregunten cosas a mí, ¿no? Entonces yo únicamente para cerrar, no te has leído el libro todavía, y de las 2 cosas que estás diciendo, ¿vienen en el libro? No, el primer capítulo, el más extenso, se llama Querido Sagasta. O sea, tiene que ver con que era buena persona. Pues yo no he leído el libro, me lo acaban de dar y me alegro mucho de que hayáis tocado esto, porque lo echaba en falta en esta reunión que tenemos aquí. Echaba en falta también que Sagasta tenía su alma, su cuerpo evidentemente, su carácter, que eso puede ser, y además su inteligencia. Fue el número 1 de su promoción, entiendo. Y en fin, que no era una carrerita de juguete, ser ingeniero de caminos, puertos y canales. No, cuando él acabó era canales solo. Ingeniero de caminos y canales. Y canales. Puertos vale, pues porque Sagasta no le tocó, pero presionaría, digo yo, no sé. Pero bueno, esta es la historia que quería contar y yo les dejo en plena libertad y pregunten, pueden preguntar lo que quieran sobre Sagasta, claro. Sí, yo creo que Pregúntenle a él también. damos la palabra al público, porque supongo que hay Sí, alguna por eso, inquietud, sí, alguna sí, duda, sí, alguna sí. cuestión, sobre todo para los autores, claro, para César y Javier. Bueno, no me extraña que Isabel II estuviese de acuerdo con los problemas sentimentales de nuestro querido Praxedes, cuando ella tiene una vida privada muchísimo más complicada
también la de Sagasta, que incluso su padre podría saber si todo esto y tal. Una pregunta que diría yo es que entre las cosas negativas de la reina con Sagasta, yo recuerdo que creo que fue durante la Guerra Civil, tiraron la estatua de Sagasta al Ebro y luego la volvieron a reincorporar. Eso es la parte negativa de La Rioja en cuanto al reconocimiento de Sagasta. Sí, la pagaron, ¿eh? ¿Quién la pagó? Los que la tiraron y la pusieron en la fuente, bueno, y en los jardines donde estaba. No, eso hay que matizar, vamos a ver si lo aclaramos. Javier, habría que matizar un poco, es verdad que no te has leído el libro. Vamos a ver. La estatua la llevan al otro lado del río en 1938. También da la medida de que Sagasta era un liberal moderado, porque los milicianos en Madrid parece ser que destruyeron parte del legado de cartas familiares, etc. Y en el bando franquista en Logroño en 1938 lo llevan al otro lado del puente de hierro la estatua. La estatua la decapitan en 1941 y la decapitan el secretario general del movimiento y 2 secuaces. En 1955, el mismo alcalde que en 1938 había llevado la estatua al otro lado del puente de hierro, manda a un escultor que forje, que esculpa otra cabeza lo más parecida a lo que era la escultura original. Efectivamente se hace, y lo curioso es que eso está en el almacén del Ayuntamiento de Logroño hasta enero de 1976, cuando, por así decir, muere Francisco Franco, y en enero vuelve a sacarse de los almacenes la estatua. Gracias. Bueno, yo es que lo que acabas de decir yo creo que ratifica un poco o abunda en lo que yo comenté en su momento, es decir, que ¿por qué vuelve Sagasta en la transición democrática? Pues evidentemente porque era un representante, es decir, la transición democrática es un epígono, todo lo lejano que queráis, con todas las manifestaciones habidas y por haber, de básicamente lo que ensayó Sagasta en su momento, es decir, un espíritu de concordia, al menos en los aspectos fundamentales, ¿no? Y yo creo que no es por casualidad que la figura de Sagasta se ha vuelto a reivindicar pues a partir de ese momento, ¿no? O sea, que volvemos otra vez al sea, algunos dicen que es un mito, yo creo que no, en la tercera España, que ha tenido también una significación política importante en varias épocas, la tuvo en el siglo XIX sin duda, la tuvo en el siglo XX, a principios del siglo XX, y la tuvo también pues, en el último cuarto de siglo tras el fallecimiento de Franco. Quisiera matizar una cosita. Sagasta, ojo, esto es una opinión personal, me hago responsable de lo que voy a decir, total, no involucro a nadie. Sagasta era masón. Cuando la palabra masón significaba muchas cosas positivas. Prueba de ello, pues, yo hasta 2 meses he tenido en el despacho el pintor Rosales y todas las calles que hay alrededor o en la parte del interior de Pintor Rosales, que es un paseo, son todas de políticos españoles masones. Franco, que lo sabía, porque Franco era hijo de un oficial, bueno, un gran oficial de la Marina, masón. Él intentó ser masón, pero no le convino a la hora de en ese momento y no salieron las bolas del color que quería. Pero su hermano era un gran masón también, venerables masones, venerables maestros masones, grados 33, que no hay otro más. Bueno, entonces, pues decían que Franco tenía manía a los masones y tal. Si Franco hubiera querido, nos deja a todas las calles que hay alrededor de Pintor Rosales, que hay muchas, además de personajes casi todos del siglo XIX, pues nos deja sin esto, pues coge un poeta o un científico de su ideología. Bien, no lo hizo, lo respetó totalmente, que es un dato importante, porque la masonería, entre otras cosas,
la legisló Franco con pena de muerte, entre otras. Cuidado, no era una broma, era el masón, te pillaban y te fusilaban. No se hizo apenas eso, esto está clarísimo también, pero que la ley estaba ahí. Eran masones, comunistas y otros. Bien. La cultura judeo-masónica. Exactamente, sí, pues serían también los judíos, los pobres también. Bueno, total, esto es comentar y nada más. Yo, mi aportación que he hecho a este libro, que veo que os habéis adelantado a mis... Sí, tengo que leer mucho todavía. Bueno, oye, esto para mí no es nada, esto que quede claro, y además estoy con una biografía que adoro desde que era así. Es que me hablaban mucho de Sagasta y no se notaba nunca, no te hablaban en ningún lado, en el colegio Sagasta no existía. Así eran las cosas. Entonces ya pues me fui metiendo y con libros de casa y más libros y la propia inteligencia cortita la mía, pero bueno, yo tenía mucha curiosidad por saber los riojanos que brillaron y no brillaron como yo entendía que deberían brillar. Por supuesto, pasó como riojano Espartero. Riojano consorte. Era riojano consorte, pero ¿con quién se casó? Fueron a verle de Madrid los políticos y le ofrecieron la corona de España, en Logroño, en su palacio. Y dijo, si no les importa, yo les voy a contestar en una cena impresionante en su programa. Les voy a contestar en los postres. Y le hizo un guiño a su mujer que se llevaban muy bien. Era ella grande de España, me parece, sola. Bueno, total, que llegó los postres, dijo, vamos a interrumpir los postres y acompáñenme al dormitorio. Coge un armario de esos, lo abre y eran todos uniformes de general y todo espadas y armas blancas afiladísimas y todo ordenado. Si ustedes quieren, ahora mismo, díganme que me vista con uno de estos uniformes y entro en guerra contra nuestros enemigos, que era en ese momento, podríamos decir, el País Vasco. Y dijo, no, lo único que queríamos era ofrecerle la corona de España. Dice, pues mire usted, está muy feo un rey que se llama Baldomero I, que soy yo, claro. Baldomero I, no les hace gracia, y le dice a su mujer, no tenía gracia estudiar en historia a Baldomero I, y que soy yo ese señor. Dice, no, yo no lo acepto evidentemente entrar en combate, montarla como solía hacerlo, y se acabó esto. Bueno, estamos hablando de Sagasta y me ha entrado por el lado izquierdo Espartero. Una pregunta, ¿verdad? Pues nada, no sé si el micrófono, si se oye, pero bueno, en todo caso, oye, pues enhorabuena, agradeceros a vosotros, ingenieros de caminos, colegas, claro, de Sagasta, el buen trabajo que habéis hecho, ¿no? En relación con este ingeniero de caminos tan ilustre. Y por otra parte, riojano, para mí, desde luego, es el riojano más ilustre. Habéis hablado de Espartero. Espartero no era riojano, era manchego, o sea que no pinta nada en la riojanidad, más allá de que estaba casado con una riojana, ¿no? Para mí, efectivamente, ya digo, seguramente yo votaría eso, votaría que Sagasta es tal vez el riojano más ilustre de nuestra historia. Y bueno, seguiremos en el programa que habéis anunciado en vuestra sede, ahí en ese sitio tan agradable que conozco, de la calle Almagro. Se toma un café muy agradable y sé que tenéis una zona muy abierta para este tipo de actos, exposiciones que también lleváis, ¿no? Ya digo que procuraremos seguiros. Y una pregunta muy concreta tal vez para ti, eres José Luis, ¿no? José Luis Ollero. En relación con el vínculo de Sagasta con la sociedad riojana, específicamente en relación con la obra pública. ¿Qué nos dejó Sagasta de una manera directa o indirecta en Logroño?
Se ha hablado del puente de hierro, pero tal vez haya también alguna obra de esa época que merezcamos recordar, ¿no? Y que, ya digo, de alguna manera, al menos indirecta, podamos deber a Sagasta en aquella época. Sí, hay algunas y son muy conocidas, sobre todo las dotaciones de los cuarteles de caballería, cuarteles también, 2 cuarteles militares, el de caballería y el de infantería. También la intervención precisamente para que se construyese, se rehabilitase primero y se hiciera el Instituto de Educación Secundaria que ahora lleva actualmente su nombre. En la actual ubicación estaba el Convento del Carmen, pero por acuerdo de gobierno de 1895 se decidió que pasara a ser Instituto de Segunda Enseñanza, como se decía entonces, y con el paso del tiempo ese Instituto de Segunda Enseñanza fue bautizado como Instituto Praxedes Mateo Sagasta, que es lo que conocemos recientemente, por cierto, rehabilitado en la ciudad de Logroño. Intervención también para otro tipo de dotaciones, de edificios, de instituciones culturales. Claro, esto siempre hay 2 maneras de mirarlo, ¿no? Se supone que hay un interés del riojano Sagasta por su tierra y por sus paisanos, pero también puede ser interpretado como que hay algún tipo de intervención pues poco aseada para primar la dotación en La Rioja, a diferencia de otros lugares, ¿no? Hay alguna anécdota. El puente de hierro parece ser que sí que fue una intervención directa de él, porque hubo un accidente, hubo unos destrozos en el puente de piedra que estuvo inutilizado en Logroño durante algunos años. Se dispuso, los ingenieros lo conocerán, se dispuso un llamado un puente de barcas, que estuvo provisional, que estuvo funcionando durante unos años mientras se restauraba el puente de piedra, pero hubo un accidente en ese puente de barcas, murieron unos soldados que trataban de pasar, 80 soldados, y entonces esto rápidamente activó que desde Logroño se le pidiese a Sagasta que hubiese una intervención muy ágil para poder un puente que se suponía que se iba a construir en otro lugar de España, pues que hubiese un cambio de planes y acabase recalando en Logroño. Y este es el caso del puente de hierro, que también ha sido restaurado hace unos pocos años y por eso ahora lo podemos ver en su esplendor, uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la ciudad, del puente de hierro de Logroño. Luego se llamaba a Logroño la niña mimada del señor Sagasta, en los ambientes cortesanos en Madrid. Yo creo que no debemos abusar de... No, hay una mano ahí. Este puente de hierro se iba a construir en la desembocadura del Ebro, en la provincia de Tarragona. Y fue Sagasta el que ese mismo puente lo cambió a Logroño. Y por eso está un poco sesgado en el cauce, porque en el delta del Ebro era un puente, era un río de mucha más anchura. Y fue precisamente Sagasta el que lo hizo construir en Logroño. Bueno, pero el río no cambió. El río No te fíes del Ebro, No me fío ni del Ebro ni de la Ebra. El Ebro se ha vuelto loco y parecía el mar, de verdad. Inundó hasta todo el cementerio de Logroño. Sí, el Ebro es un río muy curioso. Yo quería añadir un detalle a lo que ha dicho mi compañero Félix en relación cuando se creó el Centro Riojano de Madrid en 1901. Era presidente de gobierno Praxedes Mateo Sagasta y fue uno de los socios fundadores del centro y se le nombró presidente de honor del Centro Riojano de Madrid en 1901 y murió 2 años después. Quería dejar ese detalle. Pues que desde el cielo nos bendiga. Él es parte del Centro Riojano. En buenos términos, en términos pacíficos y cordiales. No, tiene cara de buena persona. En este cuadro lo han clavado. Igual que mi compañero, nos vamos a leer el libro. Sí. Bueno, lo que estamos es muy orgullosos de Sagasta. Nos da igual si era del Real Madrid o del Bilbao, pero muy orgullosos porque no se empieza a reconocer después de los años quién era Sagasta a nivel ya nacional. Y, hombre, a mí, cuando era muy pequeño, pues, ¿qué vas a estudiar? Yo Derecho, y tú, yo Ingeniero de Caminos.
joder, se me erizaban los pelos porque, claro, yo creo que la carrera era más difícil o más áspera, puede que sea esa la palabra, y lo has dicho tú, pero me encanta, áspera, que había en la universidad. Bueno, que ya habéis dicho que no pertenecía exactamente a la universidad, pero bueno, ya una vez englobados, pero bueno, los ingenieros de caminos eran fueras de serie, lo sois. El desconocimiento de Sagasta en relación con su alternativa política, que fue Cánovas del Castillo, es bastante desconcertante para quienes de alguna manera somos favorables a esta figura, ¿no? Y yo, de hecho, me acuerdo, yo nací en León, en la ciudad de León, y estuve ahí hasta los 17 años en que ya me fui a estudiar a la universidad, porque en León no había universidad entonces, ¿no? O había una facultad veterinaria y algo parecido y tal. Y en León, uno de los paseos, quizás el paseo más bonito que había en León en la época que yo vivía allí, era el paseo de la Condesa de Sagasta, que va bordeando el río Bernesga, que es el que cruza el centro de León, por la izquierda, ¿no? Y yo preguntaba a la gente, ¿quién es la Condesa de Sagasta? Y nadie sabía que era la Condesa de Sagasta. La Condesa de Sagasta era Esperanza, la hija de Práxedes Mateo Sagasta, que fue la primera Condesa de Sagasta porque a Sagasta, después de muerto, el rey le concedió 2 títulos nobiliarios. Uno lo heredó su hija, que era el nombre de Condesa de Sagasta, Esperanza. ¿Y por qué se hizo esto en León? Porque Sagasta no tuvo nunca relación con León directa, ¿no? Pues básicamente porque su hija sí, porque su hija se casó con un farmacéutico leonés, Fernando Merino, que también era del Partido Liberal y que fue diputado durante varias legislaturas, lo que fuese aquí en Madrid, era un personaje muy importante dentro de León, ¿no? Tanto como para cuando se hizo el ensanche y se llegó la urbanización de León al río, pues se le dice el nombre del paseo de la Condesa de Sagasta, un paseo maravilloso y precioso, hasta que la construcción pues empezó, que estaba rodeado de lo que se llamaban entonces hotelitos o chalés, eran casas pues hechas a principios de siglo, todas monofamiliares y tal, muy bonitas, muy armónico con el paisaje, con todos los árboles y el río, y luego bueno, pues todo eso como en tantos sitios, pues, con recuerdos de los que tuvo la suerte de ver. Y completo un poco la historia yo, porque la otra rama familiar, estamos en el centro riojano, había fallecido su hijo varón José, le premurió, murió muy joven, en 1894, y a la muerte de Práxedes, claro, era la hija la que vivía y recibió el condado de Sagasta. Pero se presentaron en Palacio los descendientes de José, el hijo varón, y entonces desde Palacio se les ofrecieron 2 títulos, el condado de Logroño o el condado de Torrecilla en Cameros, y eligieron este último, y existe la rama... ¿Condado o marqués? Condado. ¿Seguro? Seguro. Sí, condado, y existe actualmente los condes de Torrecilla en Cameros, Torrecilla en Cameros, y entonces a la hora de organizar, bueno, no solamente la exposición, sino todas las actividades en torno a Sagasta, siempre contamos con las 2 ramas familiares, descendientes del condado de Sagasta y descendientes del condado de Torrecilla en Cameros. Ya. Oye, podemos terminar. Yo se veo a estos señores inquietos. Nos echas. Pues nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes.